Bueno, estamos en línea con el psicopedagogo Daniel Gozzaini, quien es secretario general de ASDE, ASDE, Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales. ASDE es gremio base de CETERA. La revista Sustantivo Colectivo, un espacio para el pensamiento pedagógico nacional, realizada por el Centro de Estudios Nacionales Arturo Jauretche, en su número 3 y en su primer año de publicación, que es este. Bueno, el objetivo de esta revista de Sustantivo Colectivo es una publicación, dice, impulsada por un grupo diverso de docentes con el objetivo de aportar a la reflexión y al debate sobre el rol de las trabajadoras y trabajadores de la educación, los contenidos a enseñar y los conocimientos a construir en el marco de la defensa irrestricta de la educación pública y gratuita. Y al respecto, en este número aparece como primera nota, después de la nota editorial, el fracaso educativo de San Luis. Una nota que suscribe Daniel Gozzaini, psicopedagogo, secretario general de ASDE, gremio base de CETERA. Daniel, muchas gracias por atendernos de Radio Dimensión y de Chorrillero. Muy buenos días. ¿Qué tal, Nino? Buenos días para todos los oyentes, para vos y todos los compañeros de ahí la mesa. ¿Por qué el fracaso educativo de San Luis? Si tenemos que resumir la nota, ¿con qué argumentos Daniel Gozzaini dice que la educación, los proyectos educativos en San Luis fracasaron? Nosotros la provincia viene atravesando desde los años 90, desde el momento en que las escuelas estaban bajo la órbita de Nación y fueron trasladadas a las provincias, una serie de experiencias que se fueron dando a lo largo del tiempo, de los 90 para acá, llevándonos a una realidad concreta que es, digamos, en un mismo escenario educativo, la conjugación de 4 modelos distintos, de los cuales yo ahí en esa nota describo muy rápidamente, porque bueno, me habían dado la consigna que tenía 1200 palabras nada más para poder realizarla, y con lo cual quedaron un montón de cosas pendientes por ampliar y por explicar. Nosotros venimos pasando, como te decía, por una serie de experiencias que la verdad que una vez que quedan instituidas, no vemos que fuesen superadoras de la escuela pública tradicional tal como la conocemos. ¿Y por qué no lo vemos? Porque hablamos con los mismos docentes que integran esos modelos, porque como gremio los escuchamos, sabemos de las situaciones que atraviesan, sabemos de las condiciones precarias a las cuales son sometidos, pero pareciera ser como que no hay un rumbo claro, no hay de alguna manera, con la diferente sucesión de los gobiernos, porque en esto hay que dejarlo muy en claro, todos los gobiernos de la democracia de San Luis, de alguna manera han ido apostando a un vaciamiento paulatino, lento pero contundente de la escuela pública tradicional tal como lo estamos conociendo. Daniel, te interrumpo, discúlpame, para que la gente sepa los 4 modelos que se consideraron en su momento innovadores. Escribe Daniel: las escuelas experimentales o autogestionadas, las inteligentes, las digitales y desde hace un par de años las generativas. Cada una de esas experiencias fueron presentadas como verdaderas promesas de innovación y excelencia académica, y tanto las escuelas inteligentes como las digitales prácticamente han desaparecido y de la provincia por dudosos resultados y lento abandono de los alumnos, y también las últimas denominadas generativas que intentan emular a las prestigiosas escuelas de Finlandia. Eso es parte de lo que escribiste. Esos son los modelos que vienen fracasando que vos contás. Mirá, las escuelas inteligentes, para que te des una idea, las puso en marcha, creo que fue en el 2010, no me acuerdo bien en qué año, pero las puso en marcha la doctora Bañuelos, siendo ella rectora de la Universidad de La Punta. Junto con ese modelo se instalaba la famosa plataforma Tramix. Nos llevaron a todos los docentes, nos dijeron que con esa plataforma íbamos a estar absolutamente interconectados, docentes con alumnos, alumnos con alumnos, la gestión de las escuelas se iba a poder realizar a través de esa plataforma.
se puso en marcha, ya te digo, hubo todo un proceso de capacitación en los docentes fueron, asistieron, y la plataforma en sí misma duró 2 o 3 años, una cosa así, y después de a poco, por falta de conectividad, por ausencia de antenas, por no mantener a la conectividad en las escuelas, porque se caía la plataforma, los docentes fueron desistiendo y los alumnos también fueron desistiendo, pero además fueron también los padres quienes de alguna manera se empezaron a quejar respecto a esta nueva modalidad. Con lo cual, ahí digamos que las escuelas inteligentes te diría que hoy prácticamente han desaparecido. O sea, no eran escuelas en sí mismas, sino que era una modalidad que se instalaba en algunas escuelas. Con lo cual, esa modalidad prácticamente ha perdido vigencia. Si bien la plataforma existió y de alguna manera sigue existiendo, hoy está destinada a toda la cuestión más relacionada a lo administrativo y no tanto a lo pedagógico. Ya que pero nombras... asimismo, Sí, Daniel. sí, No, seguí, tranquilo. no, pero asimismo vos fijate que hace un año atrás aproximadamente, sí, un año atrás, para esta altura aproximadamente, teníamos cerca de 600 docentes que tenían 6, 7, hasta 8 meses de sus sueldos adeudados, y era porque no se habían cargado y toda la información a la plataforma, y después vino el famoso hackeo, y con lo cual quedó un montón de gente colgada. Entonces sí, tenemos esas cuatro modalidades. La última, las escuelas generativas, tomadas de un modelo finlandés que pareciera ser que, no sé, bueno, fuese el modelo exquisito. Y yo digo ahí en esa nota que claramente se ha intentado en la provincia traer estos modelos, a instalarlos con forceps, teniendo en cuenta que la realidad de Finlandia, por supuesto, no es la realidad de San Luis. En la nota también hablas de un doble comando educativo. Por un lado el Ministerio de Educación y por otro lado la Universidad de La Punta. Sí, esto es un fenómeno que se viene dando hace muchísimos años, esto no es de ahora. Hay momentos donde pareciera ser que predomina más algunas políticas que se implementan desde el Ministerio de Educación, y en otros momentos pareciera que se implementan más, se lleva más adelante las políticas que de alguna manera aporta la Universidad de La Punta. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo claro que está ocurriendo en estos días. Sí. La Universidad de La Punta le ha llevado al Ministerio de Educación el proyecto TICMAS, que es una plataforma educativa que está en una instancia de prueba, que son plataformas internacionales, porque, a ver, más allá de que hoy la plataforma esa, la dueña de esa plataforma, la CEO de esa plataforma, sea la mujer de Daniel Haddad, el director de Infobae, sí. Son plataformas que están siendo de alguna manera bancadas, subvencionadas por el empresariado internacional, entre ellos Nestlé, ¿sí? DreamWorks de Disney, es decir, hay varias empresas internacionales que están bancando esa plataforma. Y es a donde se nos quiere llevar, porque estas plataformas se instalaron ya, por ejemplo, en gran parte del globo, entre ellos Centroamérica, hay una importante presencia en la India, por ejemplo, y estas plataformas lo que van a llevar es, a que los estados de alguna manera empiecen a perder la necesidad de tener docentes con formación. ¿Por qué? Porque las plataformas hacen todo, incluso el alumno se autoevalúa. Con lo cual la relación docente y alumno empieza como de alguna manera a desdibujarse. Y esto tiene que ver de alguna manera con lineamientos pedagógicos o con pedagogías que ellos tienen en sus cabezas, ¿no? Vale recordar lo que hace 48 horas, 24 horas, dijo la ministra de Educación de las ciudades de Buenos Aires, ¿no? Tiene que ver con esa línea, donde en realidad la pedagogía crítica que hoy muchos docentes tomamos, le molesta al sistema y obviamente se está trabajando para que podamos ir hacia un nuevo paradigma pedagógico. En esta nota a la que hacemos referencia decís que con San Luis fue a partir de los años 90 un gran laboratorio de ideas neoliberales en materia educativa que tuvieron como objetivo deslindar al Estado de su responsabilidad en la educación de su población. Sí, lo digo porque entre otras cosas hay que recordar cómo llegaron, por ejemplo, las escuelas autogestionadas, ¿no? Hay que ver cuál fue el rol en ese momento de Miguel Ángel Broda,
todos sabemos quién es Miguel Ángel Broda, que es uno de los pensadores, si se quiere, del liberalismo en la Argentina, y que traían modelos, insisto, de otros países, muchísimo más desarrollados en algunos aspectos, en otros no, y queriendo incorporarlas a la Argentina, y en este caso San Luis, sin entender la realidad socioeconómica de cada una de las provincias, si se quiere, ¿no? Bueno, en los 90 tuvimos esta primera experiencia que fue muy resistida. Sin embargo, bueno, se pudo avanzar. Y hoy hablas con los docentes que trabajan en esas escuelas y trabajan en la escuela pública y vos le preguntás ¿cuáles son las grandes diferencias entre y ninguna? Te dice, es lo mismo. Con lo cual ahí lo que hizo el Estado fue decirle a un grupo de amigos allegados al poder, conformate una escuela, yo te giro el dinero, vos pagale a tus docentes y con lo que queda, bueno, manéjense ustedes, mantengan el edificio y demás. Eso es una forma de deslindarse de responsabilidades, una responsabilidad que por otra parte es absolutamente indelegable, que es la debe tener el Estado, que es la de educar a su población. Pero cuando hablo de fracaso del sistema educativo, con el título, tiene que ver con muchas cosas, Nino. Cuando no se cubren cargos, vos sabés muy bien de que hasta hace poco hemos tenido un grupo de autoconvocados, molestos, enojados, porque no se están cubriendo los cargos. Hoy tenemos docentes que se están haciendo cargo no solamente de su grado, sino de aquel grado que no tienen sus docentes. Entonces hay una falta de cobertura de cargos. Cuando el área artística, por ejemplo, no se la considera esencial, ¿de qué estamos hablando? Cuando se abusa de las compulsas adentro de cada una de las escuelas para cubrir los cargos directivos, en vez de estar llamando a un concurso docente, tal como lo establece el estatuto, que en realidad vos sabés que el estatuto es el convenio colectivo que tenemos los docentes. Cuando tampoco se cubren los supervisores que se van jubilando. Cuando tenemos un consejo de educación que no aconseja, con sueldos altísimos y con cargos vencidos. Cuando los IFDC, por ejemplo, entre otras cosas, en estos momentos se encuentran en un estado de absoluta desorientación, pero además está en un estado de alarma, porque están a punto de tomar de alguna manera medidas, porque hay un ninguneo absoluto de los docentes, pero además hay de alguna manera hay, si se quiere, un juego con la legalidad respecto a los IFDC, ¿no? Hay mucha preocupación porque no tienen normativa propia ni específica, entonces están dependiendo de la autoridad del turno. Entonces hoy viene Nino y dice, bueno, chicos, muchachos, hoy las cosas van a ser de esta manera, mañana vengo yo y van a ser de otra manera. Entonces están perdidos los docentes y están exigiendo de alguna manera ser escuchados. Y no se los está escuchando como corresponde, o se los escucha a media y tampoco se les lleva las soluciones. Yendo a los alumnos en sí, el objetivo de la educación, ¿es importante la deserción escolar? En la provincia este año hubo mucha deserción escolar. Yo he observado, yo escucho mucha radio local, pero también escucho mucha radio de Buenos Aires. Soy un adicto a la radio, me encanta la radio. Y yo he escuchado, por ejemplo, Radio Cooperativa de Buenos Aires, hace unos meses atrás, donde habló la doctora Bañuelos, contando de las maravillas del sistema y diciéndole a Luisa Palmagio que tenían un 90% de presencialidad. Cuando todos sabemos que, de presencialidad, de continuidad pedagógica, quise decir. Cuando todos sabemos que hay lugares en la provincia donde no se llegó al 30%. Y hay escuelas, por ejemplo, en Villa Mercedes, donde un directivo pidió auxilio, un directivo con mucha nobleza, además muy querido por la comunidad, dijo, señores, en algo estamos fallando porque mi comunidad es absolutamente carenciada, no supera el 30% de conectividad. Y, bueno, de alguna manera se le intentó sancionar y está en un proceso de sanción por haber osado decir esto. Entonces estamos ante una situación complicada, por eso digo, tenemos que revisar algunas cuestiones. Yo recién te estaba diciendo lo del IFDC, es muy serio lo que está pasando con los IFDC, es muy serio. Están en estado de alerta y movilización.
se están, como te decía, modificando todo el tiempo las reglas de juego, no se los atiende, no se los escucha y no se les da solución. Están queriendo los compañeros de los IFDC tener una normativa propia. Sin embargo, esto no se lo está conteniendo. Hay hostigamiento administrativo. No está bien la cosa, no estamos bien. Muy bien, señores, estamos dialogando con el psicopedagogo Daniel Gossaini, secretario general de AS, de Gremio Base de CETERA, y lo hemos llamado por un artículo titulado El fracaso educativo de San Luis, que él suscribe, está explicándolo en palabras, lo que escribió, publicado en la revista Sustantivo Colectivo número 3, el primer año de la publicación de esta revista. Diego Masi dialoga contigo. Hola Daniel, buenos días. La primera pregunta que me surge es ¿qué análisis hacen desde ASDE en lo que tiene que ver con un año de aulas vacías? Mira, nosotros en una reunión que tuvimos hará 3 meses, por lo menos atrás, cuando convocaron a todos los gremios para poder trabajar sobre un protocolo de vuelta a la presencialidad en una situación sanitaria totalmente distinta a la actual. Había que recordar que en ese momento teníamos 70 personas infectadas, una cosa así. La provincia lo venía controlando bastante bien. Entonces nos convocan a decir, bueno, trabajemos a partir de esta resolución que se había firmado en el Consejo de Educación, y dijimos, bueno, en el Consejo Federal de Educación, avancemos hacia un protocolo consensuado incluso con los gremios. Y por supuesto nosotros estuvimos ahí porque nos interesaba poder consensuar estas cuestiones. En esas reuniones nosotros consideramos y le pedimos al ministro que no sabíamos, nadie podía ser mago, no sabíamos cuánto tiempo más íbamos a tener de pandemia. Los laboratorios les hablaban de una vacuna, pero decían algunos a mitad del año que viene, otros a fin de año, sí, a ciencia cierta no había nada claro. Nosotros ahí le pedimos al Ministerio que vuelva a la implementación de las computadoras para los pibes, de computadoras para los docentes y de mayor cantidad de antenas y mejorar la conectividad. Porque no sabíamos qué va a pasar en el 2021. Aún no lo sabemos. El espejo nuestro es Europa. Está bien, ahora por medio pareciera ser que la vacuna vendría a solucionar algunas cuestiones. Esperemos. Daniel, Todavía no lo sabemos. Vos decís que el espejo nuestro es Europa, y una frase que se usó mucho a lo largo de la pandemia es que siempre hemos trabajado con el diario del lunes porque Europa, digamos, nos va marcando el camino de las respuestas que se va dando a la pandemia, porque ahí, digamos, ya están en la segunda ola y nosotros todavía estamos tratando de salir a la primera. En Europa la presencialidad en el aula casi no se ha cortado. ¿Eso no se visualiza acá como posibilidad? No, Diego, no, perdóname que te interrumpa. Sí. No es así. Mira, yo estuve en una reunión por Zoom, hará cosa un mes atrás, con gente de CETERA, pero también con representantes de los gremios de España, de Portugal, de Bélgica y de Suiza, creo que había. Sí, Suiza, el suizo. Donde nos contaban qué es lo que estaba sucediendo. Los medios están trasladando algunas cuestiones que no son tan así. Tanto el de Italia también, la chica de Italia también estaba. Tanto en España como en Italia, bueno, en estos países, ¿no?, tuvieron que volver hacia atrás. Claramente yo tengo el documento, si te lo puedo acercar no hay ningún problema, tuvieron que volver hacia atrás. Es decir, habían empezado por las periferias, de la misma manera que se empezó acá, por las periferias, y así todo tuvieron que cerrar escuelas. Te voy a contar un detalle que para mí fue novedoso. ¿Sabés cuántos docentes más España tuvo que contratar a lo largo de esta pandemia? 47.000 docentes más. Te estoy explicar por qué. Porque, entre otras cosas, ellos hicieron lo que de alguna manera se estaba pensando acá, que era dividir las aulas en grupos de 15. Es decir, más o menos las aulas tenían 30 chicos, 2 aulas de grupo de 15. Si vos das para un grupo, al otro grupo, ¿quién le da? Y se contrató más docentes. Se armaron aulas modulares. En pocos meses se hicieron 78.000 aulas de más. ¿Sabés una cosa, Diego? Tuvieron que cerrar muchas de esas aulas porque se estaba disparando nuevamente el virus, y te estoy hablando cercano al verano ya esto, ¿no? Sí, igualmente uno... Perdón, se nos acopló ahí un poquito.
por los datos que uno está mirando, digamos, en los medios de los últimos días, incluso la propia agencia Telam, digamos, que es agencia de gobierno, está marcando otra cosa, pero más allá de eso, mi pregunta es, con algo que vos marcaste claramente, a ver, el último informe que se da, mezclando datos del INDEC y de CIPEC, que es una organización a nivel nacional que trabaja sobre cuestiones educativas, estamos hablando de estadística, San Luis que estaría por encima de la media nacional, o sea, San Luis está mejor que el resto de las demás provincias, 1 de cada 4 chicos no tiene acceso a una computadora, y de los sectores vulnerables, que se calcula que el 60% de los chicos que van a la escuela son pobres o indigentes, estarían teniendo 1 de cada 2 sin computadora, 1 de cada 2 sin acceso a internet, y la pregunta es, ¿cómo haces para dar educación en ese contexto? Bueno, de acuerdo totalmente con lo que, en este aspecto sí de acuerdo totalmente con lo que vos estás diciendo. Es más, es lo que nosotros le dijimos en el ministerio en esta famosa reunión donde tuvimos todos los medios, todos los gremios. Sí, claro que es así. O sea, el fracaso, entre otras cosas, tiene que ver con que no se le dieron los instrumentos que correspondían ni a los docentes ni a los alumnos. Pero también tenemos que pensar, Diego, que este fracaso viene de antes. No, es decir, acá las responsabilidades, a ver, todos tenemos que poner nuestra parte, incluso los gremios, para poder señalar algunas cuestiones que no se hicieron bien. Porque, insisto, hubo una política en la provincia que se llevó adelante con Claudio Poggi, donde se dieron computadoras, donde se generó conectividad y donde pareciera ser que San Luis estaba un paso adelante respecto a las demás provincias. ¿Se abandonó esa política? Sí, se abandonó. Resulta que cayó la pandemia, nos encontró con esta situación y bueno, de alguna manera, si se quiere, esto profundizó la crisis en cuanto a la virtualidad de los pibes. Ahora, nosotros estamos pidiendo volver a esa política, pero también convengamos, este abandono no empieza también con Alberto Rodríguez. Este abandono también empieza con el gobierno anterior. Por eso te digo, hubo una sucesión de gobierno, acá hubo una sucesión de gobierno, desde los años 90 para acá, donde se está vaciando la escuela pública en todos los sentidos. Mira, te pongo un ejemplo. Se ha convocado a un encuentro, a una feria donde se puedan expresar los mejores proyectos que se han realizado en la ESI en la provincia. Sí. Vos fijate que me decía una docente ayer, dice, ¿vos crees que estoy indignada? Me dice, porque he presentado proyectos, siempre terminan ganando las generativas. Es de acuerdo a las modas, bueno, pero lógico. También en su momento, en años anteriores, quienes ganaban las escuelas digitales. Y todas las digitales eran grandes genios. Y las escuelas públicas tradicionales quedaban ahí perdidas como si no estuviesen trabajando. Daniel, y yo te puedo asegurar que los docentes se ponen la camiseta. No, eso no hay dudas. La pregunta es, ¿qué pasa el año que viene? Parto de un dato mínimo. ¿Qué día empieza el año que viene la educación en San Luis? ¿Cuándo hay que volver al aula? ¿Alguien sabe algo de eso? ¿Cuándo los chicos tienen que ir a clase? Y no hay una irresponsabilidad de parte del ministerio, digamos, de no conocerse cuál va a ser el trayecto pedagógico el año que viene, cuándo van a empezar las clases, qué tipo de clases se van a dar. Digo, empezó el 13 de marzo este lío. Sí, no, está bien. Yo entiendo lo que vos decís, pero convengamos que para esta fecha generalmente se empieza a elaborar el calendario académico del año siguiente. Yo calculo que deben estar en estos momentos terminándolo, por eso oficialmente no tenemos noticias respecto a cómo va a ser el año que viene. Por lo que intuyo y por alguna declaración así medio perdida de la licenciada Solivela, me parece que la intención es que volvamos todos, ¿no?, a la escuela. Bueno, hay que ver el estatus sanitario. Nosotros somos gremio base CETERA y nosotros charlamos con los compañeros de otras provincias y tenemos claro algo. Vamos a analizar el estatus sanitario. O sea, los primeros que queremos ir a la escuela somos nosotros. Y te voy a explicar por qué, Diego. Porque estamos absolutamente creídos que la mejor educación es la presencial. Estamos absolutamente convencidos que la relación docente-alumno no puede ser nunca reemplazada por la virtualidad. Entonces somos los primeros en querer, pero también somos los primeros en querer cuidar a nuestros pibes, a nuestras familias y a nuestros docentes. Esto es claro. Muy bien. Daniel Gossaini, psicopedagogo, secretario general de ASDE,
gremio base de CETERA. Gracias por la nota, Dani. Hemos estado conversando durante media hora acerca de educación en San Luis y este artículo que se publicó en la revista Sustantivo Colectivo que edita el Centro de Estudios de Arturo Jaureche. Daniel, muchísimas gracias por la amabilidad. Te aclaro que en esta media hora tuviste 10 veces más de palabra que las que te puso en la revista. Muchísimas gracias a vos. Chao, Dani, un abrazo. Muy amable, un gran abrazo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Chao, Daniel, hasta luego.